Shalom a todos, un saludo cordial, un saludo Claudia que se ha conectado por Zoom y un saludo también a los amigos que nos van a ver luego por YouTube. Vamos a estar hoy iniciando nuestra clase del estudio de la Cábala, introducción a la Kabbalah, meditación y profecía, estudiando la obra La dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 10. La verdad es que nos quedan algunas páginas y yo pensé para esta clase. em, Como hacer como un resumen y hablar casi que sin leer, más que nada parafrasear este capítulo. Pero luego de estudiar nuevamente este capítulo me di cuenta que hay tantas enseñanzas y cada palabra está condensando tantas enseñanzas que vuelvo otra vez am, a ir paso a paso, ¿no? Y siempre lo digo que es que no se puede resumir más la cábala, no se puede bajar más, no se puede condensar más, porque de lo contrario ya no sería cábala. Entonces lo que los rabinos han puesto, en este caso el rabino Ari Kaplan en esta obra, es realmente lo más condensado posible. Entonces, este capítulo, les decía, todavía estamos analizando el tema de los siete reyes de Edom, el concepto de Shevirat Keilim, el concepto de ruptura de las vasijas, y les decía que este es uno de los temas más interesantes. Si nos da tiempo en la clase de hoy, hacia el final de este capítulo se trata de manera magistral el secreto de la famosa historia de, bueno, lo que encontramos en el texto bíblico, ¿no? En la Torá. La famosa historia de Adán y Eva, la serpiente, la manzana, que hay, que no es ninguna manzana, porque el texto no habla de manzanas, pero bueno, ¿qué hay detrás de ese relato? ¿Eso fue algo que pasó de verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y la verdad es que es súper interesante las cosas que habla el rabino Ari Kaplan, porque habla de la serpiente que dice que no es la serpiente que uno ve hoy. La gente cree que es la misma. No, no estamos hablando de eso. Y de hecho no es la serpiente, es el serpiente masculino. Y es muy interesante lo que dice es que se trata de una criatura que caminaba erguida, que hablaba, que estaba pensando reemplazar a Adán y trae todas las fuentes del Talmud, del Midrash, que habla de todo esto que yo le estoy explicando. Entonces, si nos alcanza el tiempo de la hora y media que tenemos esta clase y llegamos allá, pues lo explicaremos. Si no, bueno, ojalá que alcance porque está súper interesante, pero más que nada de esa historia es comprender profundamente los secretos que hay acá. Detrás de ese concepto del Tzimtzum, esa contracción, pero de ese momento de Shebirat Keilim, porque no es lo mismo Tzimtzum que Shebirat Keilim. No es lo mismo la contracción divina para crear el universo donde la divinidad decide contraerse, ocultarse, restringirse, limitarse, para permitir la creación, la existencia de la creación y por tanto el libre albedrío. Una cosa es eso que claro, está conectado, pero no es exactamente lo mismo, con lo que llamamos Shevirata Kelim, la ruptura de, las, de los recipientes, que como ya hemos aprendido, ¿qué son esos famosos recipientes? Lo hemos visto en todas estas últimas dos clases que estamos hablando aquí de las sefirot. Esos son los famosos recipientes. Que esos recipientes, por analogía, es lo que llamamos también los famosos siete reyes de Edom, que ya hemos explicado en clases anteriores, que es un concepto muy profundo, de esos reyes que dice que reinaban y morían, reinaban y morían, reinaban y morían, que hemos explicado en clases anteriores, que aparece en el libro del Bereshit, el libro de Génesis. Entonces, hemos aprendido en clases anteriores referente a esos reyes y ese concepto de los siete reyes de Edom es tan importante que esos siete reyes de Edom o Sefirot que se fracturaron, que cayeron de los mundos, era un proceso necesario. No fue un error que Dios cometió y que no, que fue una falla en el sistema. No, estaba todo planeado de esa manera para que de ese proceso tuviese lugar otra vez la creación y que la creación tuviese el libre albedrío, pero que cuando hay libre albedrío sale o ocurre o está presente o se manifiesta algo más y es el mal. Pues, ¿qué es el mal? El ocultamiento de Dios, el ocultamiento de la luz divina. Entonces, para que la creación existiese, porque ya recordábamos que la divinidad abarcaba todo, el Ein Sof abarcaba todo,
Y si abarca todo, tiene todo su dominio. No hay otro dominio que no sea lo que Dios desea. Pero para que hubiese una creación a modelo, a imagen de la divinidad, no necesariamente físico, no, estamos hablando aquí de atributos, de capacidades, que son las famosas 10 dimensiones. Tiene que ocurrir o tiene que estar presente lo que llamamos la capacidad de que el hombre pueda tomar decisiones de manera independiente, más allá de que se vea forzado porque Dios lo obligue o la divinidad lo obligue. No, el ser humano tiene la capacidad de decidir. Ese libre albedrío solamente ocurre cuando la divinidad decide ocultarse, restringirse, limitar su luz, limitar su influencia, en otras palabras. Entonces, aquellas personas que no quieran, que quieran que la divinidad esté alejada, la divinidad va a estar alejada. Aquellas personas que quieran manifestar la divinidad en su vida, la luz divina en su vida, también lo pueden lograr. Eso es lo que llamamos libre albedrío. Soy yo el que decido qué estoy dejando entrar a mi vida, bien o mal, bendición o maldición, y a veces vienen mezcladas. Eso lo vamos a estudiar también y lo vamos a profundizar en la clase de hoy. Pero para todo eso fue necesario que la divinidad dijese, ok, yo voy a crear, voy a formar una creación que tenga la independencia suficiente de tomar sus propias decisiones, de actuar, para que de esa manera la creación pueda sentir y experimentar qué se siente llegar a un nivel de Dios. Y ese es el nivel del ser humano, que tenemos que llegar a un nivel de ser como Dios. Ese es el énfasis que trae la Cábala, ese es el ejemplo, el énfasis del judaísmo, llegar al nivel de Dios, porque si queremos imitar a alguien y ser como alguien, ¿qué es mejor que el creador? Entonces, el objetivo real de la Cábala y el objetivo real del judaísmo es elevar al ser humano al nivel de un ser divino, porque somos un ser divino, porque la raíz es divina, no es esto una utopía. No, nuestra esencia es divina. Cuando hablamos querer o lograr el estado divino, porque todos los vamos a lograr un día, y otros ya lo han logrado, entonces, ¿de qué se trata? De restaurar las chispas que cayeron a su lugar de origen. Eso es todo. Y eso va a ocurrir porque va a ocurrir. Sea que, como dice Lutzato, uno decida o no decida, no. El creador va a recoger de vuelta todo lo que es suyo. Eso fue como que, imagínese que alguien esparce algo que le pertenece y después lo recoge. Eso simplemente fue lo que hizo la divinidad. Sus energías se esparcieron y ahora se las está recogiendo todas. ¿Y quiénes son esas energías del creador? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos esa Sefirot. Nosotros mismos somos esos reyes de Dom. Nosotros mismos somos esas chispas que están esparcidas. Lo que pasa es que hay chispas y hay chispas y fragmentos de micro, 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 micro. Porque uno mismo también tiene que ir recogiendo fragmentos del alma de uno, incorporando. ¿Y qué es lo que tenemos que reparar o qué es lo que estamos reparando grandemente? Vamos a verlo también en la clase de hoy. Es el Da'at. En el Da'at fue donde empezó el problema, la fractura. Y es el Da'at lo que tiene que hacer Tikkun. Es Da'at, que es el conocimiento o conciencia. Y de ahí la famosa historia de Adán y Eva, que de cuál fue el desequilibrio de comer. ¿Por qué querían comer? Del árbol, del árbol del conocimiento, Da'at, Etz Haim, del conocimiento del bien y del mal. Tov verá, bien y mal. Entonces, aquí hay muchos conceptos, les decía, sin más dilación, vamos a entrar a leer y luego a ir explicando. Tenemos en la clase de alguna pizarra, así que vamos también a escribir algunas palabras en hebreo para mayor visualización, etcétera. Entonces, sin más dilación, dice lo siguiente. Las chispas de la santidad, ¿ok? Estamos en ya vamos por etapa, ahora ya ocurrió el Tzimtzum, la restricción, ocurrió la fractura, las chispas están esparcidas, ahora ¿qué sucede? Sigue diciendo. Dice, tal vez la más famosa alusión de la ruptura de las vasijas aparece en el segundo versículo del Génesis, del Bereshit. La Torá dice, la tierra estaba sin forma, tohu, y vacía, bohu, con la oscuridad sobre la superficie de las profundidades. Pero el Espíritu de Dios se movía, merahefet, sobre la superficie del agua, dice el texto. Como ya hemos mencionado, la palabra tohu en hebreo es lo que dice en el Génesis, que significa caos. Esto te puede traducir también como vacío o sin forma. Bohu significa vacío
Dice que este vacío de una vasija se hace referencia a una vasija que está vacía, pero que está lista para ser llenada, para recibir. Entonces, explica que la palabra bohu puede ser también leída o traducida como bohu. Todo está en ello o está en esto. Dice, esto además es porque hay algo que puede contener la luz dentro de él. Voy a escribir estas palabras aquí en la pizarra para explicar los conceptos. Por tanto, tohu es el estado intermedio que conduce a la ruptura. Bohu es el estado de rectificación de las vasijas. En la terminología cabalística, este estado es llamado el universo del tikkun o la rectificación. Entonces, aquí dos conceptos: tohu y bohu. Cuando dice el texto del Bereshit que, que estaba todo en un estado de caos, de vacío, roto, ese estado de caos, de confusión, y bohu, dicen los sabios que es ya aluciendo a ese estado de rectificación. Vamos a escribir esas palabras, a ver, tengo que mover la pizarra un poquitín, el micrófono acá, a ver si se puede apreciar acá. En hebreo, ese estado que llamamos tohu es un estado de caos. Y luego hace otra alusión acá, que es el estado de bohu, que es la traducción que trae el rabino Ari Kaplan, que hace referencia a vacío, pero dice el rabino que esa palabra se puede leer de otra manera y se puede leer de la siguiente forma. Se puede, se puede separar y sería de esta manera. Y dice que cuando se encuentra en dos palabras, porque aquí hay dos palabras separadas, cuando se encuentra de esa manera, bohu hace referencia a una vasija que ya está lista para recibir. Y aquí hay una diferencia que la voy a explicar ahora. Entonces, la traducción sería como, quizás se pueda traducir como está en ello o está en esto, también puede ser, porque who es él, pero también es como también se refiere en hebreo, es para referirse a una cosa. Es como en inglés que sería he o she, it. Esa palabra es, entonces, en este sentido, hace referencia a algo, a una cosa, que todo está en ello. Es como ese proceso de rectificación, pero la diferencia aquí es la siguiente. Si ustedes se fijan, estas dos palabras, bohu y bohu, hay una diferencia acá. Aquí hay una bet, una baf, una hey, una hey, una baf, pero hay una alef acá. A ver si se... Hay una alef ahí. Y esta alef hace referencia, como sabemos, a la divinidad, al creador, al Ein Sof. Entonces, en un primer instante, cuando hay tohu, que hay caos, dice el texto bíblico que la tierra estaba como así. Algunas traducciones dicen que está vacía, desierta, dicen. Ese vacío es bohu. Pero el texto bíblico está diciendo que está en un estado de caos, tohu, tohu babohu. Entonces, ese estado de caos primero y de vacío, de confusión, porque luego se va a rectificar cuando entra algo que es la conciencia divina. Y esa conciencia divina es la Aleph. Así ocurre en la vida de una persona. Cuando en una persona, en una etapa de la vida, la persona está en un estado de caos, de vacío, cuando hay algo que está gestándose, la creación está teniendo lugar acá. Esto es antes de que se crease todas las cosas en la tierra, o en este mundo, universo, en el mundo donde está creándose todo. Entonces, en ese estado, primero, uno no sabe lo que va a surgir de ahí. Por eso es que todo está en caos, todo está mezclado, todas las ideas, la energía, el pensamiento, proyectos. Pero eventualmente, en todo ese revoltillo de cosas que hay ahí, está la palabra bohu.
está en ello, o sea, todo lo que se necesita para la creación realmente está ahí, todos los ingredientes están presentes. Solo es que ahora hay que empezar a darle forma y es cuando entonces el creador empieza a crear las luminarias, a crear el día uno, día 2, día 3. Entonces todo empieza ahora a organizarse. Y lo mismo ocurre en la vida de uno. A veces que uno quiere lograr un proyecto, algo y todo es como un caos, las ideas están, muchas ideas. Pero eventualmente de todo ese caos interno empiezan a surgir cosas de manera organizada y uno empieza a lograr, sea cual sea lo que uno quiera proponerse. A veces las ideas en el principio no están muy claras, a veces tienes un deseo, pero tienes que trabajar un poco más, o sea, hasta que darle forma, porque es como la creación del mundo. En un inicio hay todo está caos, vacío, no hay nada todavía manifestado, pero está todo ahí, ese deseo, ese concepto, ese pensamiento. Y de ahí, si incorporamos la luz divina, vamos a comenzar a, de manera organizada, a empezar a manifestar, a crear algo. Cuando uno quiera comenzar a manifestar algo en tu vida, deja entrar a la divinidad, deja entrar a la Aleph, deja entrar a Dios, deja entrar a la espiritualidad. Si vas a tomar decisiones, pide la ayuda al Creador. Entra, deja que entre esa luz a tu vida para que las cosas empiecen a tomar forma, orden. Ahora, aquí hay otro secreto más, pero no me voy a adelantar porque quiero leer primero lo que el rabino explica. Hay otro secreto acá relacionado a estos primeros días creativos. Dice lo siguiente el rabino Ari Kaplan. Dice, la oscuridad estaba sobre la superficie de las profundidades y se refiere a ese estado de ruptura, tehom, profundidad. Puede ser leído también en hebreo como tohu mem. Vamos a escribirlo ahora también, lo voy a explicar. Indica esas profundidades son el resultado del caos y de la confusión que experimentaron los recipientes originalmente. Explica también el rabino, dice que además, cuando uno reorganiza las letras de la palabra tehom, que significa, lo traducimos vacío, pero realmente tehom significa profundidad, y claro, la profundidad en el vacío es lo que estamos explicando, en ese estado de ruptura, de tohu. Dice el rabino Are Kaplan, que cuando reorganizamos las letras de la palabra Tehom, vemos que se encuentra la letra o la palabra Ha-Mavet, que hace referencia a la muerte. Dice, explica que la palabra Hoshech, que significa oscuridad, también comparte las mismas raíz de letras de la palabra Hosech, que significa contener, ocultar, aguantar. Y dice que juntas estas palabras aluden al ocultamiento de la luz que resultó de las rupturas. Vamos a mostrar nuevamente esto en la pizarra. A ver si se puede ver acá. Hay una palabra acá muy interesante, ¿eh? Otra vez, nuevamente, en ese estado de caos, de confusión, es lo que llamamos el famoso Tehom, pero que Tehom, vamos, para estudiarlo lo podemos abrir un poquitín y lo podemos dividir en dos palabras. Lo podemos dividir, tenemos acá Taf, Mem. Dice, explica el rabino, aquí tenemos la palabra Tohu, Mem. Y ya hemos visto que la palabra para Tohu, aunque le falta una bafa acá, pero es la misma, es caos, Mem. Y dice que eso indica ese primer estado de profundidad, de estar confundido, de cuando está todo vacío, caos. Y explica que hace referencia a ese primer instante de ruptura. Y es lo que experimentamos todos. Cuando una persona pasa por una ruptura en su vida, la persona se va a sentir así, vacía, porque el tejón es el vacío. Pero realmente vemos que la palabra vacío, o en este caso tejón o tejum, hace referencia a profundidad. La persona toca fondo realmente cuando está pasando por un problema, por una enfermedad, por un problema de economía, por una crisis de fe. Todos pasamos por ese estado de profundidad, de vacío. Pero no solamente es que es un vacío, es que también está el caos presente. La persona puede sentir que su vida es un caos, que nada tiene sentido, que todo le sale mal. Entonces, que ha perdido la fe, que ya no sabe ni por qué vivir, que no encuentra sentido a su vida. En ese estado de vacío, de caos, que es lo que ocurrió en el principio de la creación, es lo que pasamos todos los seres humanos en diferentes etapas de nuestra vida.
Y lo que estoy queriendo mostrarles es que vean que este proceso creativo que tuvo lugar a nivel del universo es un reflejo de lo que pasa con cada uno de nosotros en diferentes etapas y que esto es algo que se repite, porque así uno puede sentirse muchas veces, les decía, no solamente cuando alguien tiene, no sé, un problema de enfermedad, de dinero, de situaciones, que las cosas no le salen bien, pero también cuando alguien tiene una crisis de fe, cuando alguien no sabe para qué vive, cuando alguien ha perdido la fe y no cree en Dios ni en nadie, ni sabe, o sea, no ve sentido ni siquiera a su vida. Esta persona está en un estado de tejón, vacío, profundidad, ha llegado a tocar fondo, está en un estado de caos. Y pueden ver que comparten las letras, la Tav, la Vav, está aquí, y la Hey. Hay una Hey extra, pero esa Hey extra se cambió por una Mem. Ahora, aquí hay un secreto muy interesante. Y es lo siguiente. Este es un hidush mío. Hidush significa una novedad, una revelación que tuve cuando estudié esto. Y es que si usted se fija lo siguiente. Está la Taf, ok. Está la Vav, está aquí. Está la Hey, ok. Pero la última Hey, perdón, la última Vav se cambió por una Mem. ¿Qué significa esto? El valor numérico de la Vav es 6. A ver si se ve acá. Vav es igual a 6. Y la letra Mem es igual a 40. Mi hidush aquí es que en la vida de una persona, desde los 6 años a los 40 años, uno experimenta una serie de rupturas, de vacíos, de sinsentido de la vida, de caos, de tomar decisiones de la juventud, de cosas que después uno se arrepiente, que quiere cambiar, que quiere mejorar, de cosas que está todo el tiempo en transformación. La vida de una persona realmente desde los 6 hasta los 40 años está en ese estado de caos, de vacío, de iniciar de nuevo, de fallir, de fallidos, de tocar fondo, de levantarse. Es todo un caos completo. Pero cuando llegamos a los 40 años es la edad de la jujma, de la sabiduría. ¿Entienden los sabios de la Kabbalah que cuando alguien llega a los 40 años, debería ser, porque no pasa así con todos, pero normalmente debería ser que cuando uno llega a los 40 años llega a una edad de madurez, de mirar atrás a la vida y decir, mira por todo lo que pasé, de aquí aprendí, etcétera? Eso se llama sabiduría. Pero eso ocurre cuando llegamos a los 40 años. Y por eso es que antes, o en la época medieval, se puso la prohibición de no estudiar la cábala hasta los 40 años, cuando la persona ya había pasado por toda una serie de caos y para que a partir de aquí empezaras a organizar tu vida. Claro, hoy vemos que no, que hoy es necesario desde antes ya empezar a organizar la vida y por eso es que hay que estudiar cábala desde antes. Pero mi hidush es que en la palabra tohu hay una vav aquí, que luego esa vav se va a cambiar por una mem. Y pues, por eso explicaba, la vav es 6, la mem 40. De los 6 a los 40 años la vida de una persona está así. Caos, vacío, confusión, oscuridad, tocar fondo, levantarse. Y a partir de los 40 en adelante se entiende que la persona llega a ese estado de madurez, de crecimiento, de organizar su vida. Entonces, lo que vuelvo otra vez a enfatizar acá es que pueden ver cómo la vida, cómo en el proceso creativo se está manifestando, además, eh, los cambios y procesos que ocurren dentro de cada uno de nosotros. Ahora, en la palabra pratejón, para profundidad, hay otro secreto. Y es que si movemos las letras, nos encontramos que dentro de la palabra tejón está oculta la palabra muerte, Hamavet. Entonces, explica el rabino Ari Kaplan que acá está, vamos a mover la Hei, perdón, vamos a mover la Taf para el final y vamos a mover la Mem después de la Hei. Entonces tendríamos acá Hamavet, la muerte, muerte. Que explican los sabios de qué estamos hablando aquí. Dentro de la historia del Génesis de la creación, estamos hablando de la muerte de los 7 reyes de Edom que estamos analizando. Estamos hablando de ese descenso. Y todos esos descensos, todos esos caos, como hemos explicado, ocurren entre ese proceso de 6 a los 40. Entonces estamos viendo de cómo dentro de la palabra tejón, vacío, cuando la persona se siente así, vacía, sin sentido, que todo es un caos, no sabe por qué vive, no encuentra el sentido. Es como alguien que se siente muerto, pero o como alguien que se siente que está muriendo.
que la muerte tiene más sentido que estar vivo. Y es que dentro de la misma palabra Tejón está la palabra Hamavet, que es muerte. Y recuerden que en Cábala, esto es un tipo de gematria, que es mover las letras del lugar para formar nuevas palabras, porque uno se da cuenta que estas palabras ocultan dentro otra energía. Entonces, dentro de la palabra profundidad, vacío, que también está presente la oscuridad en todo este caos, pues también está la muerte. Y por eso es que las personas, mucha gente experimenta eso, que quiere morirse, se quiere suicidar, no encuentra sentido a la vida, cuando tiene algún problema. Hay gente que pierde una fortuna, un negocio y se ahorcan, se mueren, se envenenan. Hay gente que la pareja lo deja y también cometen suicidio. No saben por qué vivir. Y todo eso es porque está oculta la misma energía. Cuando movemos las letras nos damos cuenta que dentro de ese vacío, de ese sinsentido, es muy peligroso. Porque una gente que se siente vacía, sin sentido, que no sabe por qué vivir, puede llegar al punto de la muerte, del suicidio. Y es muy peligroso ese estado. Pero vamos a ver más adelante que ese mismo estado de vacío, de sinsentido, que ya lo hemos empezado a analizar, es la misma oportunidad para que ese vacío pueda ser llenado. Y como estamos explicando, es ese estado que lo que es lo que llamamos bohu. Todo está en ello. Entonces, cuando tú ves que tu vida es un caos, cuando tú ves que tu vida es un desastre, que nada tiene sentido, no pienses que realmente nada tiene sentido. Sí tiene sentido, como dice acá, bohu está en ello. Solamente hay que dejar entrar la Aleph, que es la energía divina, que es la divinidad, el creador. Esa es la verdadera cábala. La cábala no es para hacer magia, la cábala es de cómo yo conectar mejor con la Aleph, cómo conectar mejor con el creador, cómo conectar mejor con la divinidad. Ese es el verdadero el secreto real de la cábala. La devoción, la cábala. Si alguien pregunta para qué es la cábala me tiene que llevar a mí a ser un mejor devoto del creador. Es como yo crear un espacio, un vacío, que debe ser llenado, pero debe ser llenado ¿de qué? De la Aleph, que es la luz divina. Entonces, cuando la gente experimenta ese vacío, es muy doloroso. Hay caos, hay confusión, hay todo un estado realmente que no es placentero. Pero tienes que saber que poquito a poquito empiezas a dejar entrar la luz del Creador en tu vida y esa energía va a entrar a ti y vas a darte cuenta que todo lo que pasaste, toda esa experiencia por la que tú viviste, que fue desagradable, que fue terrible, todo en esa experiencia estaba lo que tú necesitabas para después crecer en otra etapa de tu vida, para algo que se está manifestando. Porque recuerden que en el estado, en esto que estamos viendo acá, es lo preliminar a la creación del universo. Después de esto, si seguimos leyendo el Génesis, habla de los días creativos, el cielo, la tierra, los animales, las estrellas, o sea que el hombre al final. Entonces estamos viendo aquí un proceso creativo, pero que antes que algo se manifieste en nuestras vidas, primero hay caos, primero hay confusión, primero hay desorden, porque otra vez no somos nosotros que somos creadores, por eso estamos creados a la imagen de la divinidad, los que tenemos la capacidad de tomar todo ese desorden y todas esas cosas por las que hemos pasado, sentido, experimentado, y vamos a tomar y a darle forma a algo nuevo. Entonces tienes que saber que el vacío, el tejón, esa oscuridad, ese sinsentido, no está ahí para derrumbarnos o que no cumple un propósito. No, eso está ahí porque algo se está gestando, algo está teniendo lugar. Si estás pasando por situaciones difíciles, si estás pasando por caos en tu vida, si estás en un sinsentido, no pierdas la esperanza. Tienes que saber que algo está a punto de manifestarse en tu vida y Besrat Hashem que es para bien. Porque después, cuando leemos en el Génesis cada una de las cosas que Dios fue creando, la Torah dice, y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Todo dice que era bueno, 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 bueno. Pero antes hubo todo un caos y todo ese desorden. Entonces, no pierdas la confianza, no pierdas el bitajón, no, ten la seguridad que cuando haya un caos como esto, por muy difícil que sea, la luz va a venir. La luz está ahí. Es la luz de la divinidad, de la Aleph, que está manifestándose en todo ese caos. Paciencia, Besrat Hashem, deja entrar esa luz y te vas a dar cuenta al final, cuando tu vida tome un nuevo escalón, cuando tu vida inicie un nuevo camino, que todo estaba en ello. Toda esa experiencia por la que pasaste, de todo ello aprendiste y te dio la fuerza, los conocimientos, la sabiduría para donde estás ahora en este instante. Pero todo esto fue necesario.
Esto no es ni malo ni bueno, es simplemente lo que está a modelo del universo y nosotros, que estamos conectados con el universo, no somos separados del universo, ni de las estrellas, ni de lo que pueda estar creado. Todos estamos conectados, estamos experimentando a nivel más pequeñito lo que ocurrió a nivel cosmogónico. Eso es simplemente y de esto no se puede librar nadie, nadie, porque esto es la manera en que uno inicia algo. Para yo dar este curso, primero empezó así como una idea, un poco todo como regado, caos, ¿no? En mi cabeza, en mi pensamiento, quería hacer algo, estaba la oscuridad, que vamos a ver luego, vimos que Hoshech, esa oscuridad de no saber, bueno, qué día, cómo empiezan las clases, tal, tal, hasta que eventualmente se fue organizando y no estamos en la clase. Entonces, de toda esa oscuridad, de todo ese caos, ten la seguridad que algo se está creando, algo se está gestando. Entonces, ten la confianza, ten la paciencia, a pesar de Hashem, que todo va tomando su lugar y que esto es un proceso necesario en el universo y en la vida de cada una de las criaturas. Esto es un tema más profundo, solamente estoy dando pinceladas, como siempre digo, de introducción a estos temas y pesar Hashem que vamos a profundizar a medida que avance la clase. Voy a seguir leyendo los siguientes párrafos porque tiene algo muy interesante. En medio de todo este caos que ustedes están viendo acá en el proceso de la creación, y como mismo también ocurre en nuestras vidas, había algo que estaba manifestándose. Y dice el libro del Génesis que después que menciona todo ese tohu, babohu, tehom, oscuridad, caos, dice, y el espíritu del Dios se movía sobre la superficie de las aguas, dice el texto. Ya vimos. Ojo, curioso que la palabra Tehom tiene la mem y la letra mem que ven aquí al final es la mem para maim, agua. Es curioso y lo interesante es que la palabra que utiliza el texto, que dice que se movía, merahefet, es la palabra en hebreo. Vamos a analizar también el secreto de esta palabra, porque dice que se movía. El secreto de todo es el movimiento. No podemos estar fijos, hay que moverse. Aunque estemos pasando situaciones, la persona tiene que estar activa, buscando la salida, buscando soluciones. Que en ese estado también tiene que tener la confianza que la Aleph, que esa luz, que esa bendición va a venir a su vida, que las cosas se van a tomar un orden, pero lo que no podemos estar nunca es inmóviles. Las personas que, como a veces uno escucha, se levantan y todo el tiempo es en su casa, sentado en el sofá, viendo televisión, perdiendo el tiempo. Mire, si usted tiene un problema y se pasa el tiempo así, no espere que él se arregle solo. Las cosas no se arreglan solas. Eso tiene una conciencia que está moviendo todas las cosas. Entonces, el que no tiene trabajo no puede estar acostado, no puede estar durmiendo hasta las 10 11 de la mañana. Tiene que estar activo buscando trabajo o estudiando, superándose, buscando que pueda calificarse para obtener un trabajo mejor. Entonces, hay que estar activo. Si tienes un trabajo y quieres ganar más, bueno, ¿qué necesitas? Bueno, otra preparación, un curso, una calificación para que la persona pueda ahora tener los requerimientos que lo van a calificar para que le den el trabajo, porque no te lo van a dar si tú no tienes la capacitación, por muchos rezos que hagas. Entonces, que hay que estar activo, agregando valor, como la divinidad está agregando energía en el proceso creativo. La pregunta es, ¿estás agregando energía a tu vida? ¿Estás agregando valor y bendición a tu vida? No es dejarlo al destino, no es dejarlo al azar. Aquí hay un proceso creativo donde hay una inteligencia consciente que está creando el universo. Nosotros somos inteligencias conscientes que estamos creando nuestro propio universo, nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Y estamos viendo que estamos copiados a modelo del universo y que tenemos la capacidad, la fuerza y la bendición de lograr las cosas. Pero todo es un proceso, una etapa, pero hay que estar en movimiento, movimiento. Entonces, sigue leyendo, dice el rabino lo siguiente. Dice, el Espíritu de Dios se movió, merahefet, en hebreo. Dice, en esta palabra, merahefet, el Arizal, el Rabí Isaac Luria, el gran cabalista del siglo XVI, en Israel, en Safed, dice lo siguiente, él encuentra otro secreto, otra alusión al destino de los famosos siete reyes de Edom o las siete sefirot o los siete fuerzas, poderes que tenemos nosotros dentro. Cuando a veces tiene uno esa ruptura, es porque a veces nos faltan esas fuerzas, esa conciencia, esa capacidad de saber aplicar esas energías en nuestra vida.
Entonces el Arizal le encuentra otro secreto en esa palabra merajefet, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, del vacío, del tejón. Dice el texto, dice el rabino Are Kaplan, que esto hace referencia, en esa palabra está oculta una referencia a los reyes de Edom. Dice que la primera y las últimas letras de la palabra merajefet deletrean la palabra muerte, met, que significa, ok, muerte. Como ya hemos mencionado, espiritualmente hablando, realmente nosotros no dejamos de existir. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de muerte? ¿Qué es lo que muere? Ya hemos explicado que realmente, como hemos sido concebidos en el mundo espiritual, lo que es concebido en el mundo espiritual nunca deja de existir. Entonces, ¿qué es una muerte realmente? El Zohar explica, sin embargo, que se dice que algo ha muerto cuando deja su verdadero nivel donde fue creado, su nivel espiritual, y desciende a un nivel más bajo de existencia. Eso es lo que se considera muerte. Que en el lugar donde, para lo que fuiste creado, en el lugar divino, al lado de la divinidad, en lo más alto del mundo espiritual, cuando desciendes de ese grado espiritual, eso es como morir, decimos en la Cábala. Y eso le pasa a mucha gente. Cuando tú estás muy conectado con Dios, muy espiritual, te sientes wow, te sientes bien, con una energía muy alta. Pero cuando sientes que has perdido ese nivel de conexión, cuando sientes que has caído, te sientes como muerto, separado de Dios, alejado. Estamos experimentando dentro lo mismo. Dice el rabino Are Kaplan que en un paralelo es lo que ocurre cuando una persona fallece. El cuerpo, ¿qué se hace? Se entierra debajo. O sea, que ir como un nivel debajo. Dice que bajar el cuerpo a la tierra para mostrar que es como descender de ese nivel del cual hemos caído. De la misma manera, el descenso de los reyes o recipientes, vasijas, sefirot, de Atzilut afuera, a una dimensión fuera de Bria, eso es lo que se llama muerte. Entonces, cuando hablamos de muerte, en el caso de los 7 reyes de Edom que murieron, lo que pasó fue que cayeron, bajaron de un nivel, estaban en Atzilut y esos reyes cayeron, bajaron de un nivel al mundo de Bria, que es el universo de la creación. En ese universo de la creación, el universo de Briah, es luego que hubo otra caída a otro mundo, que es el mundo de Yetzirah, y luego otra caída a otro mundo, que es el mundo de Asiá, y luego hay otra caída a otro mundo, que es el mundo de las Klipot. Entonces, lo que estamos hablando de muerte es cuando uno va cayendo, bajando de nivel. Cuando hablamos de la famosa caída, a veces, claro, yo a veces escucho a personas de otras religiones, de otras espiritualidades que hablan, no, los ángeles caídos. Bueno, señores, sí, sí es que nosotros somos los primeros que estamos cayendo. Los famosos ángeles caídos también somos nosotros, los reyes de Edom que han caído. Entonces, si alguien ha caído, también es el ser humano. Pero esa caída no es mala, como estamos explicando, es parte del proceso creativo. Porque, ¿qué es la caída? Si yo estoy aquí al lado de la divinidad de Dios, y estoy bajando de un nivel, estoy un poco más lejos. Estoy bajando de nivel, estoy un poco más lejos. Entonces estoy distanciándome de la divinidad, que es la muerte realmente, un estado de separación de la divinidad, porque con Dios siempre está la vida. Entonces, alejarme de Dios es muerte, acercarme a Dios es vida, acercarme a la espiritualidad es vida, a la fuente de la vida. Entonces, lo que es más, realmente en un nivel profundo sabemos que nadie realmente está lejos de la divinidad, pero es cierto que hay niveles de grados espirituales, no lo puede negar nadie. No es lo mismo un grado espiritual de una persona que no reza, que no cree en nada, que no tiene conexión con nada, al nivel de conexión de un santo, de un sadik, de un profeta. No es tal cosa, todos somos iguales en potencial, pero no podemos engañarnos de decir, no, no, todos somos iguales, no, no. Está el que hizo el trabajo y se ganó las cosas por su mérito, tiene un nivel espiritual, subió. Pero el que no ha hecho el trabajo no puede decir, yo soy igual, somos igual a todos. No, en potencia tenemos la misma capacidad, pero no todos los seres humanos somos iguales. Hay diferencias, hay niveles. Y eso se puede apreciar en toda la esfera de la vida. No es lo mismo el hijo que el padre o la madre, o que una persona acá y el presidente. No es igual, como seres humanos, ok, pero en potencia, pero realmente hay posiciones que varían. Lo mismo son las famosas jerarquías de los ángeles, no es lo mismo, y es igual con los seres humanos. Existen grados espirituales, grados de cercanía a la divinidad
y grados de distanciamiento. Por eso es que mucha gente a veces va a los sadiquín para que el sadik rece por uno, pida por uno, porque la gente dice, esta persona está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo conectado y ha hecho un trabajo, hace ciertas cosas que lo elevan a un grado de conciencia mucho más alto y de cercanía a la divinidad. Entonces, la distancia de Dios es como morir, es como la muerte. Cercanía o volver a la fuente de todo es vida, como explican los sabios. Y por eso es que otra vez vamos a borrar la pizarra para escribir esta palabra, mera jefet, que el Espíritu de Dios está moviéndose, pero ahí dentro de ello está oculta la palabra para met, muerte. Entonces, si pueden ver acá, tenemos aquí la palabra mera jefet y dice Darizal, si tomas la primera letra y tomas la última letra y las unes, tienes la palabra met, que significa muerte. Entonces, cuando el texto dice que el Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas, y ya estamos explicando que está moviéndose sobre el estado del Tejón, y vimos que la palabra Tejón también oculta la palabra muerte, entonces estamos haciendo referencia a ese descenso espiritual de los siete reyes de Edom o de esas recipientes. Recuerden eso, los siete reyes de Edom, las Sefirot, es lo mismo todo, son recipientes y somos nosotros mismos que hemos descendido de un grado espiritual. Por eso es que le decía, si nos alcanza el tiempo, vamos a explicar famosa caída de Adán. Lo que pasó con Adán o la famosa muerte es simplemente bajó de un grado espiritual que él tenía. Y Adán tenía un grado espiritual tan elevado que explican los sabios que tenía un grado de espiritualidad mucho más elevado que el serpiente. El serpiente tenía un grado mucho más bajo que Adán. Adán estaba por encima de ese ser. Lo que pasó fue que después de la que comió del fruto, y vamos a explicar qué es comer del fruto, Adán ahora cayó a un grado mucho menor que ese ser serpiente, y el hecho es que entró el mal a operar dentro de él, porque el mal existía, pero fuera, no podía entrar. Cuando el mal entra dentro de ti, es cuando el mal tiene control dentro de tu vida. Es como la brujería, el mal está afuera. Cuando algo sucede es que entra a tu vida, entra hasta a veces dentro del cuerpo, literalmente, con una enfermedad, una enviación. Y hay cosas que la gente saca del cuerpo, que es horrible, las cosas que puede vomitar, hasta serpientes, cosas raras que salen de la boca de una persona que le han hecho brujería. Es porque el mal ha entrado y se lo dan por eso es que hacen tomas, le dan a beber a la persona un café, un refresco, algo que está con un preparado para que entre y tenga fuerza. Y fue lo que pasó con Adán cuando comió. Vamos a explicar también cómo se hace el ticún de eso. Yo me estoy adelantando porque les decía que estoy impaciente de llegar a esa parte, pero estamos viendo acá una serie de procesos que son antes de ese estado. Entonces ocurre igual con nosotros. El mal no tiene fuerza sobre nosotros hasta que no le damos cabida en nuestra vida, hasta que no hacemos algo que el mal pueda entrar. Y ya hemos explicado muchas veces en las clases y en mis vídeos explico mucho de cómo el mal entra, tantas situaciones que uno hace. A veces son los pensamientos, a veces son las cosas que uno dice, a veces cuando uno se molesta, uno hace cosas que da entrada. O literalmente a veces cuando le dan a comer algo, porque también en la comida, a veces en la bebida. Aquí esto me hace acordar una historia. Vuelvo a decir, está un poco, no sé, está un poco fuera del tema, pero ya se los voy a contar porque me vino a la mente ahora. Me contaron una historia, una hermana de mi abuelo. Ellos tenían mucha capacidad espiritual, ¿no? Y tenían la capacidad de hacer curaciones y cosas como esas. Entonces, esto ocurrió con la esposa la esposa del hermano de mi bisabuela, que todas esas personas tenían esas capacidades de sanación y demás. Pero la esposa
del hermano de mi bisabuela, que sería como un tío bisabuelo mío, todos ellos tenían esa capacidad espiritual. ¿Y qué pasó? Que había una mujer que estaba enamorada de ese hombre, ¿no? Que era hermano de mi bisabuela. Y esa mujer que estaba enamorada de él, lo invitó que fuese a su casa, no sé cómo fue, pasó, eran vecinos, algo así, le dio a probar algo, que comiese algo. Y él lo probó, inocentemente. Pero eso estaba preparado como un hechizo, algo de amor para que él dejase a su esposa y se fuese con esta mujer. ¿Y qué pasó? Que él no se dio cuenta y comió aquello. Pero la mujer de él tenía también capacidades espirituales y tenía la capacidad de espíritus que venían a hablar con ella y que podía incorporar espíritus, porque ese es otro tema que lo estudiamos en el curso de exorcismo, donde uno en la cábala estudiamos cómo incorporar espíritus de luz. Entonces, esta persona tenía la capacidad de espíritus que le ministraban y sabían. Y ella, antes de que el marido viniese a la casa, ya sabía lo que había pasado. Y cuando el marido llegó a la casa, el que llegó, cuando él llegó, ya no era la mujer la que estaba esperándolo. Era un espíritu que estaba dentro de su mujer, que estaba esperándolo a él. Y cuando el hombre llegó, desde que entró por la puerta, la mujer se paró, le hizo un rezo al hombre, con unas palabras, no sé qué fue lo que le dijo, pero le dijo unas palabras ahí, y el hombre cayó de rodillas y empezó a vomitar. Y vomitó frente a ella lo que se había acabado de comer, que era un alimento que estaba preparado, embrujado con eso que habían hecho. Y ahí se descubrió que le habían dado de comer, esta otra mujer le había dado de comer algo para que él, eso que se iba a tragar, el mal, fuese para, bueno, dejar hasta a su esposa y al final, bueno, empezar a enamorar a la otra persona y dominarlo, ¿no? Porque le preparan esas cosas. Pero ¿por qué estoy contando esto? Porque está en consonancia con lo que estamos explicando. El mal no entró en Adán hasta que no comió. Entonces, el igual, uno no, el mal no tiene fuerza, el mal está afuera y no tiene fuerza sobre uno a no ser que uno le da entrada. A veces por cosas que uno dice o cosas que uno hace o porque literalmente le pueden dar cosas de comer o a beber o a oler a una persona. Entonces, bueno, le cuento esta historia como una anécdota que recibí yo de un hermano de mi bisabuela. Y ojo, aquí estamos viendo que una persona que no porque tenga capacidad espiritual, porque él también tenía capacidad espiritual, también era sanador, hacía muchas cosas, pero aún así uno no lo sabe todo y no es inmune a cosas que puedan suceder. Entonces, estamos viendo otra vez cómo el mal está operando y estamos viendo otra vez cómo en esta palabra hace referencia otra vez a la muerte de los reyes de Edom, como que está la palabra Met, Mem, Taf. Entonces, estamos viendo de ese estado espiritual donde hablamos qué es la muerte realmente cuando uno cae de un estado espiritual a otro, va bajando a los mundos. Pero vamos a ver que la caída es necesaria, bajar y tocar fondo es necesario, porque en un nivel profundo vamos a descubrir, como siempre decimos en Cábala, que Keter está en Malhut. La gente cree que es todo subir a Keter, y que las dimensiones más bajas, porque cuando escucha la palabra baja, cree que bajo, como que es malo. No, es simplemente cómo se mueve la energía en los diferentes mundos. Y vamos a descubrir que Keter, la divinidad, también está en Malhut, en la materia. Cuando tocas fondo, cuando llegas a pasar por los momentos de caos, de oscuridad, de soledad, de vacío, tienes que saber que la Aleph también está ahí, que Dios también está ahí, que la divinidad también está ahí. Y que aquí en el mundo en que estamos encarnados también tenemos la posibilidad de elevarnos a altos grados de conciencia. Y que el tikkun lo estamos haciendo desde aquí. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder elevarnos a ese estado de conciencia, de elevación. Y ya hemos visto que esos reyes de don, esos recipientes, esas chispas que somos nosotros mismos, realmente cayeron fuera de ese mundo que es Atzilut, que es el mundo donde todo está rectificado, pero que lo que estamos haciendo es simplemente nosotros mismos elevarnos a ese estado de rectificación. Sigue diciendo el rabino Are Kaplan lo siguiente. Dice, a pesar de la ruptura y del descenso, sin embargo, los recipientes todavía podían retener una pequeña cantidad de luz o de santidad. Esto otra vez es similar a una persona que muere. Sin embargo, su fuerza vital no lo abandona completamente. Al contrario, todavía permanece en él una marca infinitesimal de vida que los cabalistas llaman Hevel de Garmi.
literalmente el vapor de los huesos. Y es a través de esta pequeña porción de vida que él podrá una vez más levantarse en el mundo venidero, en el Olam Abba. Entonces estamos viendo algo acá que está revelándonos algo también del por qué vamos a las tumbas de los sadiquim, por qué vamos a rezar a Dios en las tumbas de los grandes cabalistas, de los grandes santos. Ojo, no tiene que ser un gran sadik. En las tumbas de cualquier persona que ha fallecido todavía queda vida, porque dicen los sabios de la Kabbalah, ahí queda algo que se llama Hebel de Garmi, que es como un vapor de los huesos. Es un tipo de energía que queda en los huesos. Y hay un tipo de hueso que está justo aquí detrás, que se llama el hueso luz, con una zain en hebreo, luz. Dicen los sabios de la Kabbalah, ese hueso mantiene es el hueso que va a ser utilizado en la resurrección. Claro, eso tiene un nivel más profundo de entendimiento, ¿no? Porque hay personas que el cadáver se descompone completamente. Pero lo que estamos indicando es que en los huesos, si el hueso permanece, pero incluso donde se descompuso esos huesos, ahí quedó una energía. Y esa energía se puede de alguna manera, es donde uno conecta, puede conectar con la energía del Sadik. Por eso en la Biblia, en el Tanaj, hay una historia de una persona que murió en Israel en la época del profeta Eliseo. Eliseo ya había muerto, fue un profeta, Elisha. Él había muerto hace tiempo ya. Y hubo una persona que murió. Y dice que lo enterraron en la misma tumba donde estaba Eliseo. Y dice que cuando echaron el cadáver y lo pusieron en la tumba, esa persona, el cadáver tocó los huesos del profeta Eliseo y la persona volvió a la vida. Recuperó la vida, resurrección. Solamente con tocar los huesos de Eliseo. Quiere decir que en los huesos de Eliseo, que era un profeta, había santidad. Todavía estaba el Espíritu de Dios, Merajefet. Pensamos que Merajefet, otra vez, que es el Espíritu Divino en movimiento, pero está la palabra muerte. Pensamos que después de la muerte no hay nada. No, estamos viendo que en los huesos queda algo. Y dice la Torá, dice la Biblia, que esa persona cuando lo enterraron tocó los huesos de Eliseo y volvió a vivir. Entonces en los huesos queda algo. Y no es por gusto, que esto no solamente es que lo sabemos en la Cábala, hasta los brujos lo saben, porque los brujos van a los cementerios a hacer eso mismo, pero con otras funciones, no para hacer el bien, sino con la oscuridad. Porque saben otra vez que ahí está una energía. Y como hemos explicado muchas veces, la energía realmente es neutral, es como tú uses la energía. ¿La estamos usando para el bien o ellos la pueden usar para lo malo? Entonces, ojo, cuántas historias también de gente que va a las tumbas de los sadiquim a rezar, a las tumbas de los santos. Incluso en el mundo católico también tienen eso de las reliquias que toman partes y huesos de santos. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay algo ahí. Y hay historias de milagros y curaciones de personas que al entrar en contacto con esos objetos, personas que han sido muy santas y devotas, pues ha habido curaciones y cosas como esas. Eso, como les decía, lo que estamos analizando acá es que es casi como que científico esto. Estamos viendo que queda algo, queda una esencia, queda una energía que lo llaman el vapor de los huesos. Esto que Hebel de Garmi, que para la Kabbalah dice, ahí queda una esencia de vitalidad. Y si la persona era muy santa, pues hay una energía que está manifestándose ahí. Y esa energía es la que va a posibilitar que la persona se levante en el mundo venidero, en el Olam Abba. Sigue diciendo lo siguiente. De la misma manera, la luz que una vez llenó las vasijas. ¿Y por qué citamos este ejemplo? Porque es lo mismo con los recipientes, aunque se fracturaron, no es que perdieron toda la luz que estaba dentro de ellos. No, quedó un poquitito de esa luz. Y es lo mismo con nosotros cuando uno fallece en los huesos, en ese lugar, en ese macón, por eso es que los lugares se impregnan de santidad, de una energía, queda un poquito de esa luz. Y es lo mismo que pasó con las sefirot o con estos recipientes. Se fracturaron, pero no perdieron todo. Quedó ese poquito de luz. Y ese poquito de luz es suficiente para rectificar todo, para hacer ticún de las vasijas nuevamente. Y por eso es que es suficiente para el ticún del alma, como dice acá, la vida del olama va, para rectificar todo nuevamente. Como dice el salmista y también cita Rabbi Nachman de Breslev, con lo poquito que me queda, voy a servir a Dios. Entonces, cuando uno cree que ha tocado fondo, cuando uno cree que está muerto, cuando uno cree que no tiene esperanza, dicen los sabios, con lo poquito que te queda, con eso es suficiente para que te levantes, con eso es suficiente para que rehagas tu vida, con eso es suficiente para que vuelvas a conectar con Dios, porque la esencia es divina, no se ha perdido.
Entonces, Besat Hashem es lo que explican los sabios sobre este respecto. Dice lo siguiente, sigue diciendo. De la misma manera, la luz que una vez llenó los recipientes no se perdió completamente. Esos nitzotzot es la palabra en hebreo, chispas, que originalmente, de esa luz original que acompañaba a los recipientes rotos o fracturados, cayeron desde Atzilut al universo de Bria, al universo de la creación, y más abajo, como ya hemos explicado. Estas chispas podían proveer suficiente fuerza espiritual para asegurarse que las vasijas rotas, los recipientes fracturados, fuesen restaurados, pero ahora ya no ni siquiera como vasijas que se van a unir, sino como parsufim. Parsufim, que son estructuras de combinación de diferentes sefirot que ahora deciden de unirse, crean puentes y se crea una estructura. Entonces, de lo que fue destruido, se crea algo nuevo, mucho más fuerte, con mucho más eficiente. Eso es un parsuf. Los seres humanos somos un parsuf. Yo soy un parsuf, usted es un parsuf. Estamos compuestos de diferentes partes, pero esas partes existían en sí mismas. Es como quien echó todo dentro de un recipiente a ver si cocinas algo. Bueno, de eso vas a preparar un plato. Entonces es parecido. Los parsufim son estructuras y nosotros somos esas estructuras. Un árbol es un parsuf. Los planetas, dimensiones, ángeles, seres, todos esos son parsufim porque son fuerzas que se han unido para crear algo. Entonces, hay variedad de parsufim en intensidad, en forma, en energía, en función. No todos los parsufim tienen la misma función. No es lo mismo un ser humano que un animal, que una flor, que una planta, que un planeta, que un agujero negro. Y así la encadenación de muchos universos. Pero cuando vemos el famoso árbol de la vida, a las 10 sefirot, con todos esos canales que las están conectando, es un parsum que está conectado ahí. Por eso es que otra vez, el árbol de la vida, ¿qué es? Se corresponde a las partes del cuerpo humano. Cuando estudiamos ese árbol de la vida, lo que estamos estudiando no es a nosotros mismos. Pero ojo, también existen otros parsufim de otros mundos y de otras formas de vida, creaciones, planetas, galaxias, que es muy probable, eso yo no lo he leído en ningún sitio, pero la lógica me está indicando que puede haber otras estructuras del árbol de la vida que igual eso me puede servir para estudiar otros mundos, pero es muy probable que existan otros árboles de la vida con otras formas y otras estructuras, porque son otros parsufim de otras formas de creación ya quizás no como el ser humano, pero sí a nivel de planetas, a nivel de mundos, a nivel de concatenaciones. Y los hay, porque otra vez existen ciertas conexiones, porque otra vez eso no son más que conexiones, y las conexiones son al infinito. Se pueden conectar diferentes cosas para crear cosas nuevas. Entonces son funciones agregadas para mejorar la estructura. Y es lo que estamos haciendo nosotros cuando estamos de alguna manera también mejorándonos como el cuerpo o como seres humanos. Entonces, indica que puede existir o que existen otras formas de estructuras o de árboles de la vida o de estructuras de Parsufim simplemente para crear, que indican la creación de otros mundos, seres, constelaciones, galaxias, etcétera. Porque operan a otra forma de energía, en otra forma de tiempo, en otra forma, les decía, de combinación de esos recipientes o de esa luz. Explica el rabino el tema de los parsufim. Ojo, lo vamos a estudiar en profundidad en el capítulo siguiente. Dice el rabino Are Kaplan, siguiendo las palabras de Arizal, dice que mientras tanto ellos representan las chispas de la santidad en todas las cosas que tienen que ser elevadas y traídas de vuelta al mundo de la santidad. Todas las cosas tienen que ser elevadas y llevadas de vuelta al mundo de la santidad. Todas las cosas, hasta el mal, la oscuridad, también tiene que ser elevado y llevado al mundo de la santidad. De acuerdo a Darizal, este proceso de muerte y resurrección es lo que se oculta aquí en la palabra Merahefet. Explica que, como hemos visto, las últimas letras de la palabra, la última letra y la primera, Mem y Tav, deletrean la palabra muerte, Met. Pero dice la Arizal, revisa Gloria, que ahí las tres letras que quedan, Resh, Het, P, esas tres letras guardan otro secreto muy grande. Dice que el valor numérico de esas tres letras es 288. Resh 208, P 80, 288.
Y esos 288 hace referencia a las 288 chispas de santidad que quedaron dentro de los recipientes que se fracturaron. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar del concepto de Rapah Nitzotzot? Las 288 chispas. Y esas 288 chispas, otra vez, fue ese poquito de luz que quedó cuando ocurrió esa ruptura de los recipientes, que ya pierden la capacidad de sostener una luz mucho mayor, que era infinita, que era el estado espiritual que tenía el hombre de estar cerca de la divinidad, que aguantaba una cercanía más grande, porque recuerden, cercanía con Dios es como que estar cerca de una luz mucho más intensa. Ya no tenemos esa capacidad, estamos como un poco alejados de la divinidad. Y como estamos alejados, ya la luz que entra en la vasija no es tan grande, ya no es al infinito, es solo una poquita de luz que entra. Todavía Dios entra, pero es mucho menor. Y ese poquito de chispa que quedó fueron 288 chispas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a hacer una matemática. Esta matemática es mía, porque hay muchas técnicas para hacer el cálculo de las 288 chispas, pero este cálculo es mío. Es otro hidush mío. Ya lo vimos que está aquí, cuando en el Génesis, porque todo está en el Génesis, capítulo 1. Estamos hablando que el Espíritu de Dios se mueve sobre el tejón, el vacío, la muerte está presente, la oscuridad, todo ese caos, la muerte y la caída de los 7 reyes de Edom, que es la caída de Adán también. Vemos entonces que dentro de la palabra Merahefet, que hace referencia al Espíritu de Dios que se mueve, dice que está oculta la palabra Met, ¿ok? Y quedan 3 letras, que es para la palabra Rapah, ya lo hemos visto, ¿ok? Que es la Resh, es la Het y es la P. Resh tiene un valor numérico de 200, Het 8 y la P 80. Entonces son 288 chispas, que es lo que quedó. Y esas 88 chispas son chispas de luz, de una elevación muy grande. Ahora, ¿cómo yo puedo explicar eso en el árbol de la vida, en la Sefirot? Fácil. Si alguien le pregunta cómo se puede explicar los 288 chispas, aunque hay muchas maneras de explicarlo, esta es la técnica mía, ¿ok? Fácil. Si decimos que son 10 Sefirot, pero sabemos realmente, aunque hablamos de los famosos 7 reyes de Edom, realmente son 8, como vamos a ver ahora, porque está el Da'at, que es una casi Sefirá, pero en un nivel profundo de Kabbalah sabemos, porque siempre hablan, ¿no? De Keter, Jochma y Binah, no se dañaron, y solamente fueron las 7 inferiores, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, las que se dañaron. Pero en un nivel profundo, y aquí más adelante se toca el tema, sabemos que realmente Jochma y Binah también recibieron un pequeño daño. Que en la cábala de Rabbi Shalom Sharabi, eso, y estudiando el tema de los parsufim de Rabbi Sagluria, cuando hablamos de Jochma, estamos hablando del parsuf Abba, y cuando hablamos de Binah, estamos hablando del parsuf Ima, mamá y papá. En esos, explica el Arizal, Rabbi Sagluria, que el Joraim, la espalda, la parte de atrás de Abba y de Ima fue dañada. Entonces, Jochma y Binah también están dañadas. Quiere decir que no son 7, sino que hay 9 que se dañaron. Solamente Keter salió ilesa. Entonces, si hay 9 Sefirot que están dañadas, y luego entró el Da'at para rectificar que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Si sumamos ok, vamos acá. Tenemos 22 letras. A ver, espera, tenemos 10 Sefirot. 10 Sefirot, que no nos confundamos con este cálculo. Tenemos 22 letras que entran, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Los 32 canales, que ese es el total, ¿verdad? De las 10 Sefirot y de los 22 canales, en estado perfecto. Pero, si 9 están dañadas, multiplicamos 32 por 9, ¿y qué nos da? 288. 288 son las chispas que están activas, que están operativas de las 10 que era el total perfecto, pero 9 están dañadas. Entonces tenemos 288 chispas que son con las que realmente contamos para hacer el tikkun. Y esas 288 chispas son las mismas que se encuentran ocultas en la palabra mera jefe del principio del Bereshit, que está rapah.
288, que son las 288 chispas que quedaron en esos recipientes o vasijas cuando cayeron de los mundos superiores. Pero un cálculo fácil es este, que nos da las 288 chispas que contamos para hacer Tikkun. Hay otras maneras de hacer ese cálculo, les decía, pero tampoco es que está acá en la clase, pero estoy dándole para que tengan estos conceptos y los puedan ir manejando y puedan saber de dónde sale ese concepto de las 288 chispas. Bueno, está oculto en la palabra Merajefet, está oculto según el Arizal, ya lo hemos revelado, y también está oculto en el cálculo de la Sefirot. 9 dañadas multiplicado por los 32 nos da 288. 288. Sigue diciendo lo siguiente, y con esto creo que vamos a ir cerrando la clase de hoy. Dice lo siguiente. De acuerdo, Larisa, este proceso entero de muerte y resurrección está oculto dentro de la palabra mera jefe, ya lo hemos explicado, que hemos visto estas primeras y las últimas letras deletrean la palabra muerte. Dice que las últimas tres letras restantes, Resh, P y Het, el valor numérico es 288. Ese es otro método para calcular las 288 chispas de santidad que están dentro de los recipientes. Dice, el simbolismo simbólico, o la significancia simbólica de estas 288 chispas aluden a la palabra Ibur. Esta es una palabra muy importante, otra vez que la estudiamos cuando dimos ese curso de exorcismo judío. Hablamos de Ibur, ¿recuerdan a los Ibur en el tema de las posesiones? Dice que el valor numérico de la palabra Ibur en hebreo también es 288. Ibur significa literalmente gestación, como alguien la mujer que está embarazada, tiene algo dentro, está en estado de gestación, algo está creándose, van a ser un niño, ¿no? Está formándose dentro, estado de gestación, de embarazo, ¿verdad? Esto indica las vasijas rotas con las 288 chispas, son similares a las semillas que se plantan en el suelo. Dice el rabino que aunque pueda parecer que cuando uno planta, ¿verdad? Una semillita, aunque pueda parecer que se va a podrir y que ya se murió, que no sirve, que ya no hay nada ahí, dice el rabino que primeramente esa semilla tiene que pasar por un estado de podrirse para renacer. Entonces, explica el rabino que aunque puedan aparecer que están como descomponiéndose, están pasando por un proceso que es necesario para poder traer la vida nuevamente. Las 288 chispas representan un concepto profundo de muerte y resurrección. En el nivel de Atzilut es por la virtud de estas chispas que los recipientes dañados, llamados también Nekudim, puntos, van a ser rectificados como Parsufim. Como esa semillita que uno plantó, que se tiene que podrir, o sea, morir para que nazca la planta, la flor, el árbol. Así también nosotros mismos también pasamos muchas veces por ese estado de muerte. A veces uno tiene que morir a muchas cosas, a ideologías, a matrimonios, a proyectos, a vecindarios, a relaciones, a tantas cosas, a ideas preconcebidas. Tiene uno que morir a eso para que algo nuevo pueda salir, para que algo nuevo fuera a florecer. Que ya hemos visto que lo mismo que cuando uno atraviesa todo ese proceso de sinsentido, de vacío existencial, de problemas, situaciones, pérdida de fe, sin sentido de la vida, de oscuridad, ya hemos visto que eso es un proceso necesario, que parece ser que no hay nada, que todo está allá, es el fin, como la semillita que parece que va a podrirse y que no hay nada ahí, no, es un proceso necesario de tocar fondo para que todo vuelva a restaurarse, porque todo, y ese es el secreto también de los Parsufim, porque hay una luz que entra al Parsuf y una luz que regresa, como en el universo. Ya hemos explicado anteriormente que el Ein Sof envió una luz infinita, pero cuando todo se dañó, después esa luz, hubo alguna luz que retornó, pero luego esa luz que quedó atrapada, esas 288 chispas que estamos elevando nosotros, también va a subir, también va a renacer. De la dificultad, del problema, de la oscuridad, del sinsentido, también vamos a renacer. También tiene que tener la seguridad. Esto no es de creencia, esto no es de que tal vez va a renacer. No, no, no. Estamos hablando aquí de un proceso que es seguro, que es emet, que es verdadero. No es que si yo tengo fe, no, es que va a renacer porque va a renacer.
Así está diseñado y estructurado desde el inicio de la creación. Y así estamos a modelo de ello. Eso nos tiene que dar una confianza, una fe, una seguridad, como decía ahorita, que cuando uno está tocando fondo, también va a levantarse. Cuando todo está confuso, que todo está atravesando un caos en la vida de uno, las cosas van a tomar orden nuevamente. Algo está gestándose, algo está siendo creado, algo está en proceso, algo bueno viene en camino, porque recuerde, como decía ahorita, cuando miramos todo ese caos, dice la Torá, que Dios fue creando cada uno de los días, la creación, los animales, las plantas, el sol, y siempre Dios decía, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Entonces estamos viendo que cuando pases por estas cosas en tu vida, cosas buenas van a venir a ti, porque es un proceso natural por el que todos atravesamos. Y constantemente lo estamos atravesando, porque recuerden otro concepto cabalístico. La creación no fue algo que ocurrió en el pasado hace millones de años y ahí quedó. No, la creación está ocurriendo constantemente ahora mismo. El Tzimtzum, el Shevirat Keilim, todo está ocurriendo ahora mismo simultáneamente y de manera continua. Hay un concepto que se llama la renovación constante del mundo, de los universos, porque la energía divina sigue creando, sigue enviando, rompiéndose, creando algo nuevo. O una cosa que entra, se rompe y de ahí surge algo nuevo. Y así es la vida nuestra. Constantemente nos estamos rompiéndonos o muriendo, como decía, a ideologías, a pensamientos, a relaciones, a un trabajo que hubo que dejarlo, a mudanzas, libros nuevos que estamos iniciando, proyectos nuevos, y cada cosa nueva tiene que dejar detrás algo. No podemos ir arrastrando por la vida todas esas cargas. Y lo que pasa es que muchas veces la gente no quiere soltar el pasado, no quiere soltar una relación, no quiere soltar un trabajo, no quiere soltar una idea. Y nos damos cuenta es que la va a tener que soltar por las buenas o por las malas, porque es que esa es parte del proceso del universo, porque está ocurriendo a nivel de planetas, de galaxias, de mundos que están explotando, de planetas que están explotando ahora mismo, de estrellas que están explotando, de universos que están colisionando unos con otros y explotando ahora mismo, y que algo nuevo está creándose, de que universos nuevos están siendo creados, el universo está expandiéndose. Entonces, lo mismo que se expande el universo, también ocurre con nuestras vidas. Colisiones, rupturas, pero cosas nuevas también están llegando, proyectos nuevos, hijos, bendiciones, salud, dinero, éxito, conocimiento, la conciencia expandiéndose. Es lo mismo, no estamos separados del universo, no estamos separados de una plantita, de un animalito. Mira la naturaleza para que vea que es lo mismo. Es a modelo y copia de la divinidad. Cosas nuevas están gestándose, para su fin nuevos están formándose, nuevas formas de vida, nuevas formas de creación. Y lo interesante, ¿sabe qué es? Que lo que se forma nuevamente es algo que es mejora. Constantemente los parsufim están actualizándose. Todo va actualizándose nuevamente para volver a ese estado superior, le decía, de lo más perfecto que podamos llegar, que es la conexión con el Ein Sof, con Akadosh Baruj Hu. Y ese es el secreto de las 288 chispas, que contamos con una energía divina, porque esa energía divina es de un poder muy grande. Antes de esta clase, tuve una consulta con una persona y me decía, hay veces que siento que no tengo fuerzas, me decía esta persona. Y hay veces que siento que no tengo deseos de orar ni de conectar porque estoy cansada, siento que no tengo fuerza para rezar. No sé si debería hacerlo o no. O sea, esperar a que tenga fuerza y para rezar o para hacer las cosas. Yo le digo, no, no puede, no hay que esperar que uno se sienta bien o que yo sienta que tengo un grado espiritual grande para poder rezar por otra persona o por algo. Lo importante es hacer las cosas, porque la energía, la fuerza, la bendición no es de nosotros. Ahí están, las 288 chispas, que eso viene de Dios, viene de la divinidad, viene de los maestros espirituales que nos acompañan, los seres de luz que están con nosotros. La energía no es nuestra. La energía viene de Dios. Si yo creo la vasija, la energía va a venir a mi vida. Entonces lo importante es hacer las cosas. No es que si yo me siento bien, que si tengo deseo, que yo no soy tan santo, que no tengo fuerza espiritual, que mejor que lo haga el otro. No. Todos tenemos la fuerza de ser creadores de nuestra vida, de nuestro destino y de mejorar esa vasija para que la luz venga. Que se nos va a enviar esa energía y que cuando estemos tocando fondo, de ahí también vamos a renacer, vamos a ser levantados y que Besrat Hashem, hay que tener confianza porque eso es parte del proceso a nivel cosmogónico y a nivel de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas.
Aquí viene ahora en la siguiente clase, les decía, vienen dos subtemas muy interesantes porque primero hay tres subtemas. Uno es el del caso del hijo del rey, donde el rey, es toda una historia ahora empezamos a estudiar, ¿no? A acercarnos a esa historia de Adán y Eva, que está para el final, pero se habla de un rey que quiere probar la lealtad del hijo y le envía como una prostituta para que lo seduzca y hay una serie de explicaciones muy interesantes que se dan ahí relacionados con la caída de los reyes de Edom. Luego se habla de la Ketoret, se habla de las famosas 11 especias. Son 10 especias de olor agradable y hay una, el gálbano, que huele feísimo, pero sin embargo es parte. Y ese subtema habla de que el gálbano hace referencia al mal que entra, ¿no? Y se explica también la Sefirot, se habla de eso también más adelante, y se explica también de los secretos de la Ketoret, se habla de cómo la Ketoret es buena para contrarrestar el mal, de cómo el mal hay que elevarlo, y al final, bueno, se habla de la historia de Adán y de Javá. Le digo, la verdad es que, como ustedes pueden ver, yo puedo tomar un subtema, uno, y damos una clase como llevamos ahora, pero es esencial. Así que bueno, Besat Hashem, que en las próximas clases vamos a ir paso a pasito, desmenuzando lo más que podamos todos estos conceptos para llevarlo lo más simple posible y que vean cómo esto aplica en nuestras vidas. No estamos hablando aquí de teorías y de tal. Muy bien, se puede comprender a nivel cosmogónico, pero yo quiero verlo en mi vida. Quiero ver cómo me aplica. Quiero ver el secreto de la Torá, detrás de esas gematrias, de esos nombres y de conceptos tan profundos, otra vez, como es los reyes de Edom, como es el Simsum, como es Shevirat Kelim, que ya hemos explicado que son dos procesos diferentes de un gran proceso creativo, como son las 288 chispas. Entonces, bueno, vamos paso a paso con el favor del Eterno. Tenemos unos, creo que son como 13 minutos más o menos para preguntas. Claudia tiene una pregunta. Sí, maestro, buenos días, gracias. La pregunta es, ¿somos el mismo Parsuf con nuestro ser superior? Nosotros acá en Asia, con este cuerpo, con esta vida, ¿formamos un mismo Parsuf? A ver, como explicaba ahorita, existen diferentes parsufim o estructuras o raíces de ese gran enramaje, ¿no? De ese mundo. Entonces, como explicaba ahorita, realmente todos los parsufim no son iguales. Entonces, hay diferencia. Esa es la manera en que yo lo veo desde mis estudios. Y esto, claro, en un nivel muy elevado diríamos que existe una gran estructura que se fue dividiendo en muchas. Por eso es que los cabalistas hablan de que existe un solo hombre realmente. Todos realmente somos Adán. Tú eres Adán, yo soy Adán. Más allá de eso, de hombre y mujer, eso son cosas de este mundo, de cómo las energías se van separando, se van separando, se van. Entonces, ¿qué es el ser humano? Un solo hombre llamado Adán, atomizado al infinito, en millones y millones de chispitas pequeñitas, y cada una de esas chispitas pequeñitas somos nosotros, y cada una con su historia, con todo, hasta volver a esa unidad. Entonces, en un nivel muy elevado, yo diría que, bueno, existe como quizás un gran parsuf, una gran estructura, pero entre más se va alejando, pues existen diferentes estructuras de esos parsufim. Entonces, cuando me pregunte que si existe otro parsuf igual que nosotros que estamos conectados, hay diferencias en los parsufim, y eso lo vamos a explicar en la próxima clase, de que existen, se habla de 7 parsufim, se habla, como decía ahorita, Ava, Ima, Serampín, Nukva, entonces no son iguales, forman ellos parte de una gran estructura, pero no son iguales, porque la función de Ava es el nombre de ese parsuf y tiene dentro otras estructuras ese parsuf, ojo, esa estructura tiene dentro otras estructuras y la función de Ima, la función de Zerampin y la función de Nukva no es igual. Entonces, en ese sentido, yo diría que no y sí. Sí, en el sentido de que estamos conectados como quizás a una estructura, a un yo superior, a un grupo de espíritus, que estamos conectados a una misma raíz y estamos trabajando para esa estructura, para ese parsuf. Es como en el cuerpo humano. Hay las células que están trabajando para el hígado,
Pero en un nivel profundo, realmente, lo del trabajo que tú haces aquí está beneficiando el cuerpo entero, como el que trabaja para el corazón o para un brazo. Entonces, todo es importante, pero sí hay diferencias y no es igual. Pero en un nivel profundo hay una gran estructura y a medida que vamos separando, vamos viéndonos que hay ciertamente diferencias, que no es igual. No sé si eso responde la pregunta o está un poco enredado. Sí, maestro, muchas gracias. Dice Lau, ¿los Parsufim son como caras de un diamante cuando se corta o se pule? Sí, podría ser un ejemplo, porque es como acabo de explicar ahora, que existe una gran estructura, pero existen muchas caras. Por eso es que Parsuf hace referencia a rostros. Realmente Parsufim lo llaman los rostros divinos, los rostros de Dios. Parsuf significa rostro. Entonces, ojo, este tema de los Parsufim es tan amplio, porque es que a mí siempre me gusta, como siempre digo, llevar esto a ejemplos prácticos, ¿no? En lo que diga el libro es mucha teoría, yo lo llevo a lo práctico. Los griegos tenían un concepto muy interesante y los griegos fueron los que dieron origen al teatro. Y como ven, en el teatro se ponen muchas máscaras. Entonces, no recuerdo bien qué palabra griega era, si era carácter, me parece que era, o personalidad, algo así, en griego significa máscaras. Entonces, cuando hablamos del carácter de la persona, estamos hablando de máscaras. Todos llevamos muchas máscaras o muchos rostros. No es ni bueno ni de malo, son manifestaciones. Entonces, de esa manera, existe una gran estructura con muchos rostros que la prueba está en los seres humanos. Físicamente hay diferencias, pero en estructura todos tenemos un corazón, tenemos los ojos, tenemos el hígado, tenemos los riñones. Entonces, en estructura hay estructuras que no varían, que hay una misma raíz, pero la manifestación es diferente. Y que en un nivel muy, muy superior existe lo que llamamos Adam. Para nosotros, el primer ser humano, Adam, no desapareció, no está muerto. Ya hemos explicado que la energía nunca desaparece. Entonces Adán todavía está vivo y Eva también en cada uno de nosotros. Nosotros somos rostros de Adán y rostros de Eva. No es que el hombre y la mujer son separados rostros. No, no, yo tengo en mí a Adán y tengo un elemento femenino que se llama Eva. Y usted y otra persona también tiene un elemento masculino y femenino que se llama Eva y Adán. Pero que estos son conceptos y quizás en un nivel muy, muy superior existe un Adán cosmogónico. Eso se explica en una obra que se llama Shiur Koma, las dimensiones del rostro divino. Y también en un libro que se llama Sefera Temuná, el libro de la figura. Entonces, bueno, realmente sí, ese ejemplo está hermoso, el del diamante. Es un diamante, pero tiene diferentes cortes que son rostros, pero son parte de la belleza de lo que forma lo que llamamos un diamante. Entonces, cada parsuf es uno de esos rostros que forman ese bello diamante, que bueno, les decía, depende de dónde lo miremos, si es a nivel del ser humano o a nivel cosmogónico, hay diferencias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si quiere puede levantar la manito o abrir el micrófono. Sí, buenos días, More. Este, en respecto a los iburs, que lo que estaba mencionando cuando tomamos la clase del exorcismo, claro que pues los iburs como son chispas, eh, entonces nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de recibir esas chispas, vamos a decir en la ilulá de un sádic, que esas chispas están más presentes. Entonces, pues tener la vasija para recibir esas chispas y para poderlas retener y usarlas de la manera, o sea, intencionadamente que uno desea obtener más sabiduría, más entendimiento. Ahora, he estudiado y por eso le pido su ayuda. En Sukkot se nos asigna esto y por favor corríjame si estoy diciéndolo de manera diferente, pero lo que he entendido es que en Sukkot a todos indistintamente se nos va a asignar como un ibur que nos va a acompañar en el año. Entonces, aparte de Sukkot, uno puede también bajar esas chispas en Shabbat, ¿verdad? Bueno, aquí hay un secreto grande. Sí. Realmente las chispas se están bajando todo el tiempo, a cada hora y a cada instante. Lo que pasa es que hay una diferencia. Aunque podemos conectar realmente con esas chispas,
No es lo mismo la intensidad o el grado de energía a la que se puede conectar. Aunque sí se pueda conectar, no es lo mismo, por ejemplo, que yo conecte con el día y la hora que le corresponde a esa chispa o a esa energía para conectar en un nivel mucho más profundo y que baje mucha más fuerza. Por eso es que, por ejemplo, no solamente en Sukkot, en cada una de las fiestas, Rosh Ujú. Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Tisha B'Av, incluso, porque todo lo que son días sagrados hay, tanto lo que pasó, algo bueno o algo negativo, de ahí también hay un crecimiento. Shabbat, entonces, podemos conectar con cada una de esas, digamos, adikim o la energía incluso. Existen técnicas para, aunque yo ahora mismo quizás no esté en Sukkot o no esté en Rosh Hashanah, hay meditaciones, existen cosas que uno puede hacer desde ahora, aunque no sea, yo puedo conectar con esa energía que se manifiesta en ese día. Quizás no con la intensidad, porque vuelvo a decir, una cosa es, es como que imagínense que hay un rey que viene a visitar una ciudad o alguien que va a visitar tu casa, tienes un amigo y va a tu casa. ¿Puedes contactar con esta persona antes de que venga a tu casa? Sí, le puedes mandar un mensaje, le mandas una carta, le mandas un recado de otra persona y él te puede enviar una respuesta, aunque todavía no venga a tu casa. Entonces, ¿estás conectando con él? Sí. Cualquier día que quieras enviarle un WhatsApp, Sí, la conexión es igual que cuando el día que llega a tu casa e interactúa contigo. No, cuando vaya a tu casa y entre por las puertas a tu casa, ahí la va a ser muy diferente. La bendición que va a traer la conexión va a ser mucho mayor. Entonces es lo mismo con las fiestas. Cuando uno llega a la fiesta, a veces uno cree que es uno que entra a la fiesta. No, es la fiesta la que entra en nuestras vidas. Es uno el que trae su Sukkot a la vida de uno, a la casa de uno. sí, Así es con todo. Entonces es lo mismo. Con un Sadik, con el Shabbat, con toda esa energía, uno realmente puede conectar en cualquier momento del año. La diferencia está que el día en que cae en el calendario es cuando es mucho más fuerte la conexión, es cuando hay mucha mayor bendición. Es lo mismo que cuando uno conecta con un sadik, que es lo mismo que uno deja entrar a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro hogar. En el caso de Sukkot, por ejemplo, que literalmente hacemos una sukkah en la casa, sí. bien entra la energía de Sukkot y de un sadik dentro del cuerpo de nosotros, que es el famoso concepto de Ibur. Ujú. Y ese IBUR está conectado con las 288 chispas que tenemos, que Sí, eso abarca todo. sí. Entonces, no sé si responde la pregunta. Alaba. Sí, Ujú. sí, pero en Shabbat hay ciertas, como dice usted, hay ciertas prácticas que se pueden hacer en Shabbat específicamente también para, aparte de las festividades, pedir el IBUR de una persona, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto X, en ese proyecto necesito cierto tipo de especialización y sé que alguien que ya lo había hecho antes y está, puedo pedir por esa, Sí. la, esa chispa de esa persona especializada que ya trascendió en Shabbat, ¿verdad? En Shabbat y antes de Shabbat. Voy a decir, porque el concepto de Shabbat es como la fiesta. Sí, La fiesta o el que llegó a la visita a tu casa va a ser mucha más bendición. Entonces, en Shabbat va a haber mucha más bendición. Pero puedes conectar igual con esa energía, pero con una menor intensidad, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Solamente es que en Shabbat o en el día en que cae la fiesta específicamente, es de verdad que está presente y hace un cambio. Pero aquí hay una diferencia. Y fíjate qué curioso, porque esto lo vamos a ver en los siguientes subtemas. Se habla del Shabbat y del verdadero tikkun del Shabbat y de un secreto grande ahí que viene en la próxima clase. Aunque es cierto que puedes hacer eso, la pregunta es, ¿eso llega automáticamente a la persona o, o cómo es que eso puede llegar a la vida de uno? Por ejemplo, en el caso de un sadí que me pregunta si alguien uno quiere una ayuda con algo sí, y uno sabe que, no sé, si yo soy un matemático y necesito que venga un matemático muerto del pasado a que me ilumine. Pues la manera de uno conectar realmente, más allá de ponerle una vela, porque puede ser que le pongas una vela y no va a venir. ¿Por qué? Porque como todo, siempre tiene que haber un mérito y todo lo que es, para que algo se conecte y se junte, tiene que haber afinidad. Si sí, ustedes no tuvieran afinidad conmigo, no estuvieran en esta clase. Entonces hay algo que nos conecta. Entonces sí, quiere decir que no somos parecidos. Ya dijimos que en Cábala, cercanía significa similitud, afinidad. Lejanía es lo que es disimilar. Entonces, quieren un secreto para conectar con cualquier sadik o con cualquier fallecido para que ayude a uno. La manera es, más allá de poner la vela, que no hay garantía,
es que uno empiece a imitar lo que esa persona hacía en vida. Y por eso él se enfatiza tanto imitar a los sadiquín. Si yo empiezo a imitar, por ejemplo, la manera en que se comportaba el Baba Sali y a leer sobre sus libros, de su biografía y todos los días que él ayunaba, cómo él se vestía, con qué libros rezaba, yo empiezo a copiarlo al pie de la letra, hay una gran posibilidad, 99.9999 de seguridad, de que ese espíritu va a estar conmigo, de que ese espíritu va a entrar dentro de mí y que es posible que la persona empiece a hacer también curaciones y cosas porque el espíritu está actuando a través de él. Y lo mismo pasa con cualquier cosa, desde un sadik hasta en ciencia, matemática, lo que la persona quiera hacer. Y eventualmente, bueno, tiene que tener así ciertas cosas, conducirse como la persona hacía, actuar como la persona, vestirse, porque lo que le está haciendo es la vasija a un cuerpo para que el espíritu entre. Eso se llama Ibur. Mm. No sé Muchas si se gracias. responde ahí o Sí, todavía muchas queda duda. gracias. Ujú. Perfecto, gracias. Entonces conectamos cualquier día, Shabbat se conecta más fuerte, las fiestas se conectan más fuerte, pero realmente la manera de garantizar que de verdad, porque no porque llega el Shabbat o porque llega, sí hay un beneficio de alguna manera, porque la luz siempre llega, pero para que de verdad llegue un mayor provecho y beneficio es cuando uno empieza a imitar, a leer los libros de esa persona, a copiar y hacer y vivir como hacía esa persona, porque lo que le estás es creando la vasija para que la luz entre. Y eso lo explican, se explica por afinidad, se llama. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta sobre lo que vemos en la clase? Bueno, pues bueno, si no hay preguntas, con el favor del Eterno, vamos a vernos entonces el próximo domingo con la próxima clase de Cábala. Los jueves, como saben, Pirkei Avot, para los que estén interesados en conectar con esa clase. Y solamente de dar de un poquito de adelanto, es que mi intención es que una vez que yo finalice con el estudio de esta obra, o que finalicemos, porque estamos estudiándolo juntos, una vez que finalicemos con este estudio, todavía no vamos ni por la mitad, pero son temas, como pueden ver, tan esenciales para dominar cualquier tema de Cábala. Y la persona no sabe estos temas, que pueden parecer tan simples, pero ya ven que no lo son, que son muy profundos. Mi intención es que una vez que finalicemos con este libro, volver a la segunda parte de ese curso de exorcismo. Porque de ese curso de exorcismo judío hay mucho, pero mucho más que profundizar. Y ese curso de exorcismo va a tener diferentes niveles, porque yo sea conciencia de que hay tanto ahí que ir desminuzando que poco a poco tomará su tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé, porque otra vez no hay prisa ninguna. Tenemos que tener los conceptos base para llegar a ese momento. Lau tenía una pregunta. Sí, More, estaba estudiando que ayer que Jaime Vital mencionaba que para uno empezar, o sea, las maneras en que ellos moderaban quién estudiaba Cábala antes, Cábala práctica. Y él mencionaba que la persona que empezaba a estudiar Cábala práctica tenía que tener unas bases del Talmud y la Halajá mínimo de 5 años. Em, ¿cómo, cómo empieza uno a estudiar el Talmud? Pues la Halajá, claro, son las leyes y uno los puede empezar a leer ya, a, a, mm, a interpretar para cómo se usa en nuestro día, pero el Talmud, disculpe que no, Bueno, es no, que aquí hay algo muy importante que explicar, y es lo siguiente. La cábala, por supuesto, trae todo su vestimenta judía, porque todos los cabalistas y todo el que habló de esto son toda la tradición judía. Entonces, em, para nosotros no hay separación realmente cuando hablamos de cábala, de Torah, Talmud, Mishnah, Gemara, todo, porque en todas esas enseñanzas hay, bueno, se tocan todos estos temas en diferentes niveles, porque cada uno de esos niveles son variaciones. La Torá, por ejemplo, es como el Peshat, el Midrash es como el Derash, tenemos el Talmud, que es un poco más como las alusiones, y luego tenemos el Sot, que es la Cábala. Entonces, bueno, ya para estudiar Talmud o para estudiar Mishnah, esos son temas que tienen que ver con leyes judías. Entonces, bueno, si lo que quieres es aplicar en tu vida la ley judía, eso ya tiene que ser, bueno, no sé si es la persona o que es judía o que ha hecho conversión o que se va a convertir al judaísmo, que tiene que empezar a aplicar la halajá, la ley judía, porque para eso es el Mishnah, la Mishnah y el Talmud.
Por ejemplo, en la yeshiva donde yo estudio, lo que hacemos es estudiar leyes, pero ¿es leyes para qué? Leyes de la práctica de la religión del judío. Entonces, ¿cómo iniciar en eso? Eso es un océano tan profundo del mundo del Talmud. Em, Imagínate que por eso es que quiero a una yeshivot o estudiar con la persona. Em, Cada escuela tiene su método donde empezar, porque el Talmud tiene diferentes tratados. La gente normalmente empieza por Berajot, el tratado de Berajot, que es un tratado como en 2 volúmenes, está publicado, que se habla también interesantemente de estos temas. Básicamente el Talmud son como las leyes expandidas de lo que es el Shulchan Aruch que está contraído. El Shulchan Aruch es como el Talmud en miniatura, diciéndote ya al grano lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer en tu vida. Entonces, el judío regular realmente no, a no ser que esté especializándose y que quiera, no sé, abarcar grande y ir a una yeshiva, ok. Pero el judío regular lo que estudias más que nada es, le dan pequeñas porciones en la sinagoga o quizá él tiene un compañero que le estudia, pero es más lo práctico, que es la halajá, la ley, que es en el Shulchan Aruch, que es un poco condensado. Entonces, ahí esos son estudios talmúdicos. Ok, Ya creo que eso sería, tendría que explicarte luego con más calma cómo funciona ese mundo. Y claro, Rabbi Jaim Vital está hablando de eso porque es que él es un rabino. Y sí, como él no hay separación entre un cabalista y un rabino y la ley judía. sí, Entonces todos ellos, pues como judíos, observaban la halajá, las leyes, estudiaban Talmud, sabían todos esos libros de memoria igual. Ellos no estudiaban todo sí, y ponían un nivel muy elevado entre su círculo de estudiantes. Hoy tenemos la suerte que como ya ellos no están todos fallecidos o no están en la carne físicamente, leemos los libros que escribieron, pero en sí, vida ellos eran celosos de sus libros y no dejaban que todo el mundo entrara. Sabemos que Larizal no dejaba que todo el mundo entrara a estudiar, ni siquiera a otros grandes rabinos, les prohibía que estudiasen. sí, Entonces eran gente muy celosa. También otra cosa es que el mundo ha cambiado. Ya no es en aquella época que había, como decía, como yo explicaba al inicio de la clase, antes era todo más limitado, más restringido. Estamos en una generación donde las personas ya el nivel es mucho más bajo. Entonces, por tanto, el nivel de entrada a estos secretos ha bajado, las puertas se han abierto. ok, Entonces, ¿existe ese nivel de estudiar Talmud? Sí, yo estudio también Talmud y tal, pero para desarrollar la espiritualidad de cada cual, no es esencial estudiar Talmud, ni es esencial estudiar la Mishnah. A no ser que la persona otra vez es judío y tiene una sinagoga y tal. sí, Pero la espiritualidad, eso, con eso nacemos todos. Y la cábala que estoy compartiendo acá es una cábala que estamos universalizándola. Ya el muchas, tema de estudiar Talmud y Mishnah es un tema personal de la persona, sí, individual de cada cual. sí, muchas gracias. Ok. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Vuelvo a decir, todo eso beneficia estudiar Mishnah, Talmud, todo eso y trae muchos secretos y bendiciones. Pero les decía, estamos llevando a cabo una cábala universalizada, que en un nivel más elevado, el que quiera profundizar más, bueno, puede entrar también en esos conceptos, esos temas, que igual también yo los estudios y todos ellos los manejaban, pero es poquito a poquito, hay niveles y niveles. Entonces, el estudio de todo siempre es la aplicación. La cábala llevarla a la aplicación. Mishnah Gemara, aplicación. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo vivirlo? Sí, Eso se llama construir la vasija. Entonces, bueno, con el favor del Eterno, gracias a los que se conectaron en la clase de hoy. Génesis pregunta, ¿se pueden recitar los salmos? Sí se pueden recitar para generar méritos. Cuando hay una persona que necesita una sanación, cuando hay alguien enfermo, pues se abren las puertas de un... Hay quien reza los salmos enteros, completo. Hay quien reza el salmo, por ejemplo, los hasídicos rezan el libro de los salmos cada Shabbat, todos los sábados, el libro entero. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces la persona desee? Eso es hasta que sea. Yo he escuchado de casos de personas que han estado rezando por 48 horas sin parar por una gente enferma con cáncer y se ha curado. ¿Garantiza eso que se va a curar la persona? No lo sé, eso es Dios, el mérito, quién es la persona, hay que ver cada caso. Pero de que ocurre milagro, ocurre milagro. Y cada vez que uno hace cosas como estas, tenga la seguridad que siempre viene bendición y siempre se va a uno ir limpiando. Y antes de comenzar cada salmo, siempre digo que hay libros que ya tienen una pequeña oración, como antes del rezo también te dice para qué es, que es para unificar el nombre de Dios.
o hay libros que hay que leer, se lee una oración antes de empezar, pero realmente yo siempre le digo que con sus propias palabras uno diga a Dios para qué es los salmos. Entonces eso se llama enfoque Kavaná. Uno le dice a Dios, Dios mío, voy a hacer estos salmos para que en mérito de estas palabras sagradas de santidad, de Kedushá, de fuerza, de milagro, de sanación, tú me ayudes con esto y esto. O que en mérito de este esfuerzo que estoy haciendo, de este tiempo, de estos salmos, me puedas ayudar con eso. Se llama Kavaná, correcto. Entonces eso se llama enfoque, Kavaná, intención. Y luego, bueno, la persona puede hacer los salmos. Y esto lo hace con sus propias palabras. Bueno, ahora sí estamos cerrando. Muchas bendiciones a todos, Besrat Hashem, y nos veremos el domingo siguiente. Bendiciones a todos.